tiene que virar, no tiene oxígeno, tiene que virar. Y una pregunta interesante, bueno, si hay que unificar los tipos de cambio, ¿no? Le preguntan, bueno, ¿cómo es esa hoja de ruta? O sea, ¿cómo es que el gobierno se tiene que sincerar y quitar ese enteleque que es el 630? ¿Cómo es esa hoja de ruta y dónde ves tú el punto de equilibrio real entre el bolívar y el dólar? Bueno, yo creo que el gobierno va a caminar ahí al tema del ajuste, básicamente por reacción a la presión del mercado. Sin embargo, sí existe otro escenario, no lo mencioné, pero sí existe otro escenario. Y el otro escenario es fundamentalmente que el gobierno, lejos de irse al ajuste, se vaya a una radicalización primitiva. Es decir, que se mueva y diga algo así como, wow, yo no puedo ajustar porque si ajusto, el pueblo se me viene encima. La gente se va a complicar, no tengo el margen de maniobra, no tengo la gobernabilidad, entonces yo no voy a evaluar, no voy a subir el precio de la gasolina, sino que lo que yo voy a hacer es comunizar. Es decir, yo voy a tomar los factores de producción, que en Venezuela ni siquiera significa necesariamente expropiar. Podría ser tomar el total de las importaciones. En un país importador como Venezuela, si el gobierno controlara el 100% de las importaciones y convirtiera al sector privado solo en un distribuidor de mercancías, no en un productor, sino en un distribuidor de lo que yo traigo, tú conviertes el país en un país de trueque. Es decir, cambia los dólares de PDVSA por bienes que compro en el mercado internacional. Y entonces el tipo de cambio debe ser relevante, porque el gobierno puede vender internamente el precio que le dé la gana. Ese concepto que parece teóricamente viable, que es comunista o socialista extremo, sí. Yo tengo 50.000 millones de dólares de exportación petrolera. ¿Cuánto necesita el país? 46.000 millones. Yo compro eso en el mercado internacional. Con mis 50.000 me quedaron todavía 4, metí el producto en Venezuela, lo vendí al precio que me dé la gana y no pasó nada. No hay inflación. Sobre todo si te dejas importar el Igora Royal, el tinte y el cine y el Netflix. O sea, si tú piensas solamente en los mercados que van a mercar, punto. Esenciales. Ahora, tú puedes hacer eso, sí, pero obviamente que el impacto de eso sobre la economía es demoledor. Es demoledor en eficiencia, es demoledor en primitivismo, es demoledor para las empresas. Es decir, eso tiene su tiempo contado. Pero bueno, yo no puedo decir que es imposible. Yo tengo una experiencia de un estudiante que arrancó el primer año, era amigo, grupo grande, sus padres eran espectaculares, y el tipo lo rasparon en primer año de economía. Lo rasparon. Y él nunca dijo a sus padres que lo rasparon. Bueno, todos sus amigos estaban en segundo. El tipo le decía a sus padres que estaba en segundo, pero está en primero. Bueno, pasamos para tercero y el tipo lo rasparon. Y entonces él salía de su casa como si fuera a la universidad. Y estaba en tercer año, todo el mundo, y él jamás dijo que no había pasado. Pero después ya no estaba ni siquiera en la universidad, pero iba para la fiesta de sus amigos, etc. Bueno, cuando llegó el quinto año y todo el mundo se iba a graduar, ¿qué haces? Es decir, ¿cómo le decías a tus padres en quinto año que tú en realidad jamás estudiaste economía? Que tú nunca estuviste en la universidad, que los engañaste 5 veces. Salir de ahí era horrible. Se suicidó. Es decir, no era posible salir de ahí, porque había alargado la posibilidad de resolver. Ahora, sobre el ajuste encubierto, yo lo que creo es que el gobierno, pero primero, ese ajuste en mi opinión va a ser encubierto. ¿Qué quiere decir eso? Encubierto. Encubierto, porque yo no me imagino al presidente Maduro en cadena anunciando una devaluación del tipo de cambio. Quizás no va a poder evitar el anuncio del incremento del precio de la gasolina, pero de una devaluación o de los ajustes de precios, eso no es la ruta que yo creo que va a ocurrir. Primero, no va a ocurrir articuladamente, es decir, no lo van a presentar toda junta, porque se va a confundir con un programa de ajuste estructural y ellos no quieren eso. Lo segundo es que no me lo imagino con devaluación abierta, sino encubierta. ¿Qué es eso? Tú tienes hoy 3 tipos de cambio: 6.30, 12, 50. Y tienes un libre, es decir, en realidad 4 tipos de cambio, un paralelo. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Que van a empezar a recortar cada vez más la cantidad de divisas que entregan en CENCOEX a 6.30 y están obligando a sectores a pasar a CICAT 1. Más sectores pasan de CICAT 1 a CICAT 2 y sectores no esenciales se van todos al paralelo. Y el gobierno va probablemente a mover la ley cambiaria
para permitir que se registre en contabilidad las operaciones que se hagan en el mercado paralelo. Si tú permites que la gente registre en contabilidad las operaciones paralelas, tú lo que devaluaste fue el average, el promedio del tipo de cambio nacional. Y eso sería una devaluación no anunciada, pero completamente clara en términos económicos. Mira, Luis, el tema del dólar paralelo es increíble, ¿no? Si uno me pregunta al país nacional, al venezolano, ¿cuál es el valor del bolívar? ¿Es lo que dice Dollar Today? ¿Es el arbitraje en Cúcuta del bolívar el peso? ¿Es lo que dice el gobierno? ¿Es el CICAD 2? Y me pregunta, bueno, ¿cómo es que el dólar paralelo, teniendo cuando tú lo ponderas un peso tan pequeñito, ¿no? Dentro de lo que son las importaciones reales, genera tanto pánico en las expectativas de los agentes económicos? Porque la relación de precios de la economía se genera en el mercado paralelo y no en el mercado oficial. No importa que el mercado oficial en efecto representa la mayor cantidad de dólares que se operan en Venezuela. Más del 80% de las divisas del país todavía son así. Es decir, ese debería ser el gran mercado, pero no lo es. ¿Por qué? Porque es inestable, porque es insostenible, porque el mercado sabe que es insostenible. Y como sabe que es insostenible, lo que ocurre es que todo tu referente de precios se monta encima del mercado paralelo. Por otro lado, en el mercado paralelo se hacen las operaciones de protección patrimonial. Es donde yo compro para sacar mis bolívares y protegerme patrimonialmente. ¿Qué ocurre entonces? Que si ese mercado no tiene divisas suficientes para poder abastecer las operaciones, digamos, comerciales que se compensan en el mercado paralelo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy simple, Carlos. Un Gatorade completo, un Gatorade, no voy a tomar una marca porque no es específicamente el caso de Gatorade, pero cualquier bebida, a lo mejor esa bebida tiene dólares de 6.30 para el líquido, para el envase, para la etiqueta, pero no tiene dólares para la tapa. La tapa es nada, el porcentaje sobre el costo total, pero sin tapa no sale ese producto al mercado. ¿Qué termina haciendo la empresa? Tiene que comprar la tapa a un proveedor local que la ha comprado en el mercado negro. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el proceso depende de si hay o no hay divisas en ese mercado negro para garantizar una tapa, un repuesto, una tuerca sin la que tú no puedes operar. No importa que todo lo demás lo tengas. Por tanto, ese mercado es el que da vida a la posibilidad de producción en Venezuela. Mira, Luis, el tema de cambio político y cambio económico. La última vez que hubo un cambio de curso en el país, yo estaba en el gobierno, estaba en la Oficina Central de Información, y me tocó ir a Washington a darle la mano a Michel Camdesú, la famosa Agenda Venezuela. Camdesú decía, eso se tiene que llamar Agenda Venezuela, eso es un programa autóctono venezolano, nada que ver con el Fondo Monetario. ¿Cuál es la correlación, me preguntan ahí, entre el tema del modelo, el cambio de modelo económico en Venezuela y el modelo político? Es decir, ¿cuál es la real probabilidad de que un gobierno chavista como el de Maduro realmente cambie? No es que va a cambiar pues, el jean y la camisa, pero sí tal vez el color de la camisa y el color del jean en cuanto a cómo abordar la crisis económica que tiene. Es decir, tú dices, aquí vienen cambios. ¿De qué magnitud pueden ser esos cambios? Mira, yo creo que primero entender que no hay una cosa como el chavismo, como tampoco hay una cosa como el venezolano o la oposición. Esos son simplismos. Hay, digamos, dentro del chavismo diferentes clústeres y formas de pensamiento, muchas formas de pensamiento, como lo hay dentro de la oposición, que también está dividida y fraccionada en cómo ven ese futuro. Dentro del chavismo hay actores racionales. Es decir, mira, la primera cosa es que nosotros no podemos ver el mundo entre buenos y malos. Como todos los malos están en el chavismo, todos los buenos están en la oposición. Esa vaina está regadita. Puede ser que hayan más de un lado que del otro, eso sí puede pasar. Pero es mezclado. Y también, tampoco es verdad que solo son primitivos en el chavismo y modernos en la oposición. Porque, vamos a estar claros, inviten ustedes aquí al próximo Congreso de Economía a los 4 líderes más importantes de la oposición y sométenlo a la siguiente pregunta. ¿Estaría usted dispuesto a abrir el mercado cambiario tan pronto gane una elección? Y el carajo va a culipandear más o menos media hora. O sea, eso es lo que va a pasar. Pregúntele, ¿estaría usted dispuesto a liberar automáticamente los precios y permitir que la economía se ajuste? Y el tipo te va a decir que eso hay que verlo con cuidado porque el pueblo está afectado. Bueno, marico, si tú no vas a cambiar el control de cambio y no vas a liberar los precios para
coño iba a cambiar Maduro? Por ejemplo. Que le pregunten a Hausmann o a Moisés Naim cuál fue la reacción del País Nacional con la apertura del 89 de ¿Ah? Esos procesos entonces nos llevan a que no es un tema del chavismo, sino de los grupos y la interacción de fuerzas que ahí se genera. Y por supuesto también las circunstancias que, o sea, Maduro ha anunciado de nuevo, lo vuelvo a repetir, Maduro anunció N cosas de las que la mayoría de los actores económicos creen que hay que hacer y no lo aplicó. Ahora, ¿por qué no lo aplicó? Bueno, porque hay circunstancias que lo dejaron preso en el camino y que tienen que ver con divisiones, con presiones, con miedos políticos. Es decir, porque el miedo político vale. Es decir, tomar una decisión de ajuste va a tener costos políticos. Ahora, si tú me lo permites hacer una hipótesis hacia el futuro, yo creo que vamos a ver algunos cambios en el gobierno, pero no lo suficientemente profundo para pensar que es un cambio en la forma de pensamiento y manejo del gobierno. Yo creo que es más probable ver un cambio de gobierno que un cambio en el gobierno. Y una última, sacrosanta, esa discusión, debate importante para Venezuela, ¿debemos dolarizar la economía? Bueno, creo que viene Adrúbal por ahí. Sí. Adrúbal acaba de escribir un paper sobre eso. Yo la verdad es que yo tiré la toalla. Suena muy bonito. Porque, oye, hay un problema de control fiscal que lo puede resolver. Los tipos los amarra de mano y no pueden hacer lo que era y generar dinero inorgánico. O sea, hay un montón de razones que parecen justificar una dolarización en una economía. Pero la verdad es que también hay un montón de costos en una economía como Venezuela, una economía petrolera. Hay un montón de costos vinculados a una dolarización que te amarran sin necesidad y que podrían ser más bien negativos. Es decir, yo no lo voy a desarrollar porque, como Adrúbal acaba de escribir, los invito a que le pregunten a Adrúbal su posición y así se come él su tiempo y no yo el mío. Luis Vicente León, presidente de Atanasio. Muchísimas gracias.